¿Cómo influyen las heridas de la infancia en la adultez? ¿Cómo esto puede afectar nuestro crecimiento, nuestro desarrollo en la adultez, nuestras relaciones en el trabajo, en la pareja y nuestras, digamos, propias relaciones, ¿no? Nuestra relación con uno mismo. Porque a veces nos ataca. Si sufriste de la niñez de abuso o fuiste un niño No, maltratado, inclusive, te atacas, bueno, no hay manera de quererte. inclusive creo que hasta en las cosas más sencillas, cuando uno tenía una Miss que hablaba poco, que hablaba bajito, tú le preguntabas, ¿cuántos hermanos tienes tú? 8. Y ya tú sabías que, Sometida. o que hablaba rápido. Era, ¿sabes? Estás en una casa donde tienes 10 segundos, porque después le toca al otro, o sea, Bueno, yo todo. porque viví en Margarita, hablo rápido. No, y la caída de la cuna de pequeño también Sí, es también me parte, afectó. sí, es parte de lo que te afectó. ¿Cómo estás, Humberto? Bueno, feliz de estar con ustedes aquí, los admiro muchísimo a ambos. Gracias. Es un tema espectacular porque todo lo que nos sucede es un registro que queda como un archivo y ese archivo genera una programación. Y el profesor lo decía claramente, todo lo que te pasa genera el filtro a través del cual tú ves los ojos. Por ejemplo, vamos a hablar de extremos, procesos traumáticos. Si tú has sufrido de violencia, si a ti te atracan en la calle, te queda un trauma que va a pasar meses en sanarse porque vas a ver el mundo a través de ese trauma, a través de esa herida. A mí me va a tomar años sanarme ese programa, pero eso es otra Bueno, cosa. pero Sí, debes intentarlo. Entonces, es perfectamente natural que tú comiences a repetir ciclos, a repetir procesos que son inconscientes. Y son inconscientes porque no necesariamente son traumáticos. Por ejemplo, si a papá le molestaba el ladrido de los perros, es muy natural que a ti también te moleste el ladrido de los perros. Si tu papá era... Locuras heredadas. Sí, claro como tú que eres de La Guaira por tu familia. Sí. Si tu papá, por ejemplo, es ese tipo de persona vagabunda que Y mi es espacio perezoso, personal invadido, flojo. perdone, Ajá. doctor, que me Ajá. están violando aquí la El zona. espacio. Ajá. Sí, lo más probable es que tú copies cosas de tu papá, pero que también tengas la tendencia a hacer lo opuesto a lo que él está haciendo. Entonces siempre tenemos dos elecciones que hacer. O repetir inconscientemente el patrón o oponernos a él completamente. Y en ese proceso nunca nos preguntamos qué es lo que realmente opinamos o nos interesa sobre algo. Sí, totalmente, porque es que vivimos vidas inauténticas, vivimos en piloto automático y el proceso de crecimiento interior, de análisis, de reflexión, está dado para que nosotros podamos elegir cómo ser. Cómo Ahora, estar. esto está siendo visto, este taller que además va a dar el 12 de noviembre sobre el saboteador interno, está planteado desde la responsabilidad de los padres o la responsabilidad de uno mismo. Me explico, es demasiada la gente que uno se encuentra que le quiere achacar todos sus males. Es que yo no conservo un trabajo porque mi papá Sí. me acostumbró a que yo era un fracasado. Y entonces yo Me digo, lo decía todo el tiempo. a mí me parece valioso que tú identifiques dónde puede estar tu herida, pero deja de echarle la culpa al pasado y sobre todo a los papás, que en muchos casos los papás están haciendo lo mejor que podían hacer en su momento y a ti te va a tocar hacer Bueno, hay lo casos de casos, hay padres también terribles. Claro, pero en la mayoría de los casos, Pero ir toda la los vida padres, diciendo, sí, esto es culpa de mis papás. los padres tratan de hacer lo mejor con lo que tienen, pero hay gente que le cuesta, hay gente que tiene traumas, gente que se queda pegada. Bueno. ¿Cómo liberarse de eso, no? Mira, te lo voy a decir de esta forma. Yo tengo 5 hijos y me he propuesto ser el mejor papá Doctor, posible. usted está casi como Nacho. Sí. Está compitiendo. Cuidado. Me he propuesto ser casi el mejor papá del mundo, pero yo sé que es inevitable que en mi proceso genere en ellos heridas. Y esto está bien. O sea, no es que la herida sea el coco, sea el diablo. No, la herida es inevitable y necesaria porque a partir de la herida es que nosotros maduramos y establecemos un camino que tiene dos vertientes. Primero, la del desarrollo humano como un ser humano funcional y la otra de un proceso evolutivo espiritual. Entonces, el ser humano, el individuo, o desde la perspectiva, la pregunta que nos hacía el profesor es, vamos a hacer el trabajo de responsabilizarnos de que esa herida ya no sea el condicionante de mis conductas reactivas, porque ese es el tema. Si yo tengo una conducta reactiva y yo no he descubierto cómo desprogramar y desbloquear eso, que lo primero que hay que hacer es reconocerlo, de dónde viene, para qué, por qué. Si yo no reconozco eso, entonces voy a seguir viviendo en piloto automático. ¿Y qué sucede? Vas a cambiar de pareja, pero el cuerpo viene igualito, lo único que cambia, o sea, por dentro viene igualito, su forma de ser, su forma de hablar, pero el cuerpo es lo único que cambia. ¿Por qué? Porque estás repitiendo el patrón desde ese ser que tú eres. Claro. Todo lo que sucede en la vida es un resultado interior de lo que tú eres. Nada más y nada menos. Y todo va a suceder en una correspondencia necesaria de lo que tú estás generando. Es decir, que tu actitud es lo más importante. O sea, cómo enfrentes los problemas, cómo enfrentes, Las digamos, heridas. las heridas, cómo sanes eso va a cambiar, ¿no? Tu estado de ánimo y tu relación contigo y con el resto. Sí, pero la actitud obviamente es un resultado.
y es un resultado de aprendizajes, pero también hay actitudes resultados de la ignorancia. Por eso es fundamental que nosotros aprendamos a conocernos y a reconocernos para que podamos tener, no control, porque es una palabra obviamente muy redunda mucho, pero para que podamos tener maestría sobre la mayoría de nuestros procesos, para que dejemos de estar por el mundo echándole la culpa a otros. Exacto. O a las repitiendo patrones que circunstancias. no son tuyos, sino son Sí, de otros. sí. Ahora, se habla muchísimo de que invertimos una cantidad de energía enorme en la educación de los niños, en leernos todos los libros. Y hay toda una cosa que es la parte genética, la carga genética, que en muchos casos hay padres que dicen, mire, yo a mis 2 hijos los crié igual, ¿verdad? Y los resultados son, o sea, obviamente él agarró para un lado y el otro agarró para el otro. ¿Cuánto realmente puede uno influir en un proceso donde ya viene el disco duro bastante lleno? Mira, yo tengo una bebé de 3 años. Estoy siendo papá después de 20 años. Ok, por eso te Nuevamente. invitaste a este taller para salir de viaje. Está Sí, bien, sí, yo he sí. hecho No, cosas me similares muy bien. encanta, sí, sí. Y una de las cosas que me pasa es que yo observo este pequeño ser y él ya viene como es. Es increíble. O sea, y viene con patrones, y la mamá y yo, que mi esposa también se dedica a procesos terapéuticos, hacemos muchas de las cosas necesarias para que ella se vaya ya orientando. Pero lo que he descubierto es que lo que más impacta a la persona, obviamente son las heridas que son el resultado de la violencia, de la agresión, del descuido, del abandono. ¿Sí? Y estas heridas obviamente impactan en las decisiones que esa persona va a tomar. Es decir, el bebé nace con una personalidad muy determinada, pero las circunstancias sociales, culturales y obviamente Lo familiares va moldeando, y a partir de allí ese ser se va mutando en otra cosa. ¿Sí? Se convierte en otra cosa. Entonces, una de las cosas que hacemos en el proceso es permitir o facilitar el proceso para que la persona regrese también a su esencia. Porque dentro de la esencia hay un valor grandioso. Que lo que yo he observado, porque he tenido la bendición de ser terapeuta de gente muy importante, artistas, personas, empresarios, y es que cuando yo veo una persona que ha logrado cosas grandes, es que yo reconozco un ser humano que tiene una conexión genuina consigo mismo. Sí. Y es capaz, Identidad. por ejemplo, si tú hablas con el profesor Briseño, tú sabes que la chispa de él para crear un chiste de la nada, eso no tiene otra razón sino su conexión consigo mismo. Es decir, su conexión con la autenticidad, con el niño interior de él, que está me a gusta Aunque este tenga flor. esa cara de viejo, Me pero gusta este el niño invitado, interior Claro, nosotros lo Claro, está a vemos. flor de esto. piel. No, que yo no me perdía ninguno de tus shows allá en el Molino. Pero Ah, estamos pero hablando de bueno. un conocedor. Mira, Briseño, triunfando desde el Molino, desde el Moulin Rouge. mira, hablando de abandono, vamos a abandonarlos un minutico para que escuchen Bayamón de Elena Rose y vamos a volver con el doctor Humberto Montes para hablar de este taller de Liberándome del Saboteador Interno, y el de Liberándome del Saboteador Externo es otro taller que te lo da otra persona que es que Sí, aquí tenemos un saboteador interno que es Darklin. Sí, sí, bueno. ¿ves? Darklin nos sabotea a Yo no, veces quería, esto. yo no quería llegar a eso. Y Vamos. María Gabriela Ordaz ni se diga, otra saboteadora. Bayamón de Elena Rose. Vaya, alguien de producción sin que sea nuestro enemigo. Vámonos. Sonidos que te